Buenos días, profe. Bueno, nuestro tema de exposición es el modelo ISLM. Vamos a comenzar explicando la curva IS, la curva LM y luego el modelo ISLM. Sí. La cantidad de demanda, o la demanda agregada es igual a la suma del consumo más la inversión más el gasto público y las exportaciones netas, que es igual a las exportaciones menos las importaciones. Nos vamos a concentrar en cuál es la relación entre la cantidad demandada del PIB real y el nivel de precios. Entonces, cuando aumenta el PIB real, es porque disminuyó el nivel de precios o viceversa. Disminuye el PIB real cuando aumenta el nivel de precios. Ahora vamos a estudiar la curva IS que depende del mercado de bienes. Es por eso que vamos a analizar primero la gráfica del mercado de bienes. En el eje Y tenemos la demanda de bienes representado por la letra A y en el eje X tenemos la oferta de bienes, es decir, el PIB representado por la letra Y. El equilibrio se debe cumplir cuando la oferta va a ser igual a la demanda y esto quiere decir que es la línea entrecortada, la línea de 45 grados. Esta línea entrecortada nos indica que si la demanda es 1, la oferta también es 1. Ya. Ahora vamos a graficar la demanda de bienes con menos pendiente, en donde la demanda de bienes tiene igual la siguiente función, que es igual al consumo, la propensión marginal a consumir por la renta, menos los impuestos, más la inversión, más el gasto gubernamental. Su pendiente va a depender de la propensión marginal denominada como demanda autónoma, que quiere decir que independientemente de los ingresos, es esta demanda, es esta la demanda de bienes y servicios que realizan las familias. Ahora bien, recordamos que esta línea de 45 grados representa los puntos de equilibrio. Por eso, la curva de demanda que cumple con la línea de equilibrio es la intersección en este punto 1, con una demanda A1 y un nivel de producción Y1. Ya, visto del mercado de bienes podemos dibujar la curva IS. Para proceder, ubicamos una gráfica debajo de la del mercado de bienes, en donde en el eje Y vamos a tener lo que es el nivel de renta y en el eje X vamos a tener lo que es el nivel de renta y en el eje Y el tipo de interés. Entonces, podemos reflejar el mismo nivel de renta de equilibrio en la gráfica de abajo y tenemos el primer punto de la curva y es el punto 1 con el mismo nivel de producción y un tipo de interés determinado como I1. Ahora vamos a suponer que hubo un aumento en el tipo de interés. Entonces, este aumento en el tipo de interés va a provocar que las empresas disminuyan su nivel de inversión y por tanto la demanda también va a disminuir. Vamos a tener un nuevo equilibrio que va a ser el punto 2. Entonces, este mismo punto se va a reflejar nuevamente en la gráfica, en la curva IS, con un tipo de interés más alto y un nivel de renta producción más bajo. Se puede concluir que que la curva IS es lineal y de pendiente negativa. Tiene una relación inversa. A mayor tipo de interés, menor nivel de renta o viceversa. A menor tipo de interés, mayor va a ser el nivel de renta. La demanda se va a mover en relación inversa con la tasa de interés, como le expliqué, y un mayor nivel de ingreso está asociado con una menor tasa de interés por parte de las empresas. Bueno, a continuación les voy a explicar cómo funcionaría, cómo se graficaría la curva LM. Bueno, esta curva depende del mercado monetario, ya que prácticamente se trata de representar los diferentes equilibrios del mercado de dinero provocados por cambios en el nivel de rentabilidad de la economía. Bueno, en el mercado monetario de dinero tenemos una demanda y una oferta, en donde la oferta es fija y es establecida por el gobierno, por el Banco Central, que en este caso es el Banco Central del Ecuador, y la demanda varía dependiendo de las exigencias de las personas. Entonces, como vemos aquí, encontramos el punto de equilibrio entre estos dos factores. Esto de aquí se le refleja en la curva LM, en donde tenemos tipo de interés y el nivel de renta.
La curva de la demanda varía por factores exógenos, es decir, que vienen desde afuera. El factor exógeno en este caso es el nivel de renta. Si aumenta el nivel de renta, va a aumentar la demanda, ya que existe más riqueza, entonces por lo tanto vamos a necesitar más dinero para comprar. Como vemos aquí, sería el punto 1, que de igual manera se lo refleja en la curva LM. Por otra parte, si se disminuye el nivel de renta, es decir, bajamos nuestro nivel adquisitivo, vamos a gastar menos dinero. Entonces, así como se graficaría aquí en la curva LM, donde vemos menos nivel de renta, mayor nivel de renta. Por lo tanto, la curva LM representa las diferentes combinaciones de tipo de interés y el nivel de renta a partir del equilibrio en el mercado de dinero, como se les había mencionado antes. Hay una relación positiva entre el tipo de interés y el nivel de renta. La curva LM tiende a desplazarse, ya sea a la derecha o a la izquierda, cuando existe variaciones en la cantidad nominal del dinero, inflación o nivel de precios. Es decir, en este caso cambia la curva de oferta de dinero. Con lo analizado anteriormente, vamos a concluir que el modelo ISLM es un modelo del mercado de bienes y de una relación del mercado de bienes y el mercado monetario, que va a describir su relación en sí con el tipo de interés y el nivel de renta, y nos va a permitir explicar mediante las gráficas las consecuencias de las decisiones del gobierno en política fiscal y monetaria. Como vemos, por un lado tenemos la política monetaria expansiva, que afecta a la curva LM y es determinada por el Banco Central. Como se lo expliqué antes, si la oferta monetaria aumenta, es decir, el nivel de renta aumenta, la curva LM se tiende a desplazar hacia la derecha. Asimismo, la curva Y-S representa que entre más bajo sea el interés, más barato les va a resultar a las empresas hacer préstamos para hacer inversiones y inversión en nuevo capital, lo cual aumenta la inversión y por tanto el nivel de renta. Es muy común utilizar el modelo, la curva IS, para reflejar los efectos de una política fiscal expansiva. Si el gobierno desea incrementar el nivel de renta o PIB, lo puede hacer aumentando lo que es el gasto público o el gasto gubernamental o disminuyendo los impuestos. Entonces, en este caso, la curva IS se va a desplazar hacia la derecha. Tenemos que saber que este modelo es aplicado para economías cerradas y ya que no se toma en cuenta, en el nivel de renta no se toman en cuenta ni las exportaciones ni las importaciones. Los desplazamientos de la curva IS y LM. Los desplazamientos de la curva IS, o sea, existe un desplazamiento en la curva IS a la izquierda cuando existe una subida de los impuestos y una disminución del gasto. Asimismo, existe un desplazamiento hacia la derecha cuando existe una reducción de los impuestos o también un aumento del gasto. No va a existir ningún tipo de desplazamiento en la curva LM en los factores como subida de los impuestos, reducción de los impuestos, aumento del gasto, disminución del gasto, pero sí un desplazamiento ascendente en la disminución del dinero y un desplazamiento descendente con el aumento del dinero. En cuanto a la variación de la producción, esta va a bajar de cuando existe una subida de los impuestos, disminución del gasto o disminución del dinero, y tiende a subir cuando existe la reducción de los impuestos, aumento del gasto y aumento del dinero. Y la variación del tipo de interés está baja cuando existe subida de los impuestos, disminución del gasto y aumento del dinero, y sube cuando hay reducción de los impuestos, aumento del gasto o existe una disminución del dinero. Entonces, esto sería todo por hoy y muchas gracias por su atención.